Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que pierda por mí la vida la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Iniciamos hoy lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario con la última parte del discurso misionero que contiene las instrucciones y advertencias que Jesús da a sus discípulos. Basados en lo que hemos meditado la semana pasada y lo que estamos escuchando hoy, es muy fácil sacar una conclusión. No es fácil seguir a Jesús. No es fácil, pero sí les aseguro, es lo más hermoso. ¿Por qué no es fácil? Porque el encuentro con Jesús genera en el ser humano una revolución total, una lucha constante que se despliega en dos direcciones. Primero consigo mismo y luego con el entorno. Quien se encuentra verdaderamente con Jesús vive confrontado consigo mismo y con el mundo. No es fácil ser cristiano en estos tiempos que vivimos. Veamos qué nos dice el Señor Jesús hoy. En primer lugar, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Quien decida seguir a Jesús debe prepararse para la guerra. Y podríamos decir, pero ¿cómo va el príncipe de la paz a provocar una guerra? Ya lo había anunciado el anciano y profeta Simeón en el templo, cuando le dijo a la Virgen María que su hijo sería bandera discutida y signo de contradicción. El seguir a Jesús nos pone en una encrucijada. O lo seguimos a Él, o seguimos las tendencias que nos marca el mundo. O lo amamos y lo seguimos a Él, o vivimos postrados adorando los falsos dioses que el mundo todos los días nos propone. O le concedemos a Jesús su lugar, el primer lugar en nuestro corazón, tal como lo pide el primer mandamiento, o seguimos idolatrando personas, animales o cosas que cuando nos fallen o cuando nos falten,
nos van a dejar con el corazón vacío y viviendo un terrible caos existencial. Jesús es bandera discutida. Jesús es signo de contradicción. Él será siempre razón de enfrentamientos y conflictos. Él viene a liquidar la vanidad con su humildad. Viene a destruir nuestros egoísmos con su derroche de amor. Toda nuestra soberbia y orgullo se resquebraja ante su presencia. Su enérgico mensaje nos sacude fuertemente y nos despierta del sueño de la indiferencia, de la pereza, de la comodidad, la despreocupación y la desidia. Al mundo no le hará nada de gracia que usted proclame que le ha concedido el primer lugar a Jesús. Créalo, inmediatamente usted entrará en guerra. Pero bien que vale la pena entrar en una guerra si es por amor, si es por Jesús. En segundo lugar, nos dice Jesús: he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Quien sigue a Jesús de corazón, poniendo sus pies ahí sobre las huellas que Él ha dejado, como Él, pronto se convertirá en un signo de contradicción, empezando por su casa, en su propia familia. Al mundo que vive en tinieblas le molesta la luz de Jesús. Al mundo que ama la mentira y la hipocresía, le resulta muy molesto que alguien hable con la verdad de Jesús. Al mundo que nos quiere esclavos por los vicios y los pecados, le molesta que alguien pueda vivir en la libertad que nos ha traído a nosotros Jesús. Al mal espíritu, que le encanta vernos oprimidos, fracasados, sufriendo y llorando, le va a molestar mucho que seamos felices con Jesús y en Jesús. ¿Ven ustedes cómo sí se genera una guerra? Jesús no viene a traer paz, sino a generar un proceso doloroso y conflictivo de conversión radical, que les repito, eso sí, bien vale la pena vivir. Si estás experimentando el rechazo de tu familia, amigos o conocidos por seguir a Jesús, recuerda que es parte del seguimiento. No te llenes de rencor ni resentimientos. Ora por ellos, ten fe y sigue caminando en pos de Jesús. En este ambiente de división, la primera lealtad ha de ser para Jesús. No puede uno renunciar a Jesús por preferir la fidelidad a vínculos familiares. Lo mismo pasa con respecto a la sociedad. Quien desafía al mundo siguiendo a Cristo, rápidamente será considerado como un traidor y será perseguido y calumniado. Es difícil ser testigo del Evangelio en un mundo tan corrompido, pero sí es posible si nos tomamos fuerte de las manos de Jesús. Al aceptar a Cristo, asumimos también estos riesgos y consecuencias. Para un auténtico discípulo de Jesús, lo primero es lo primero. Lo primero se llama Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Y lo demás que haga fila.
Jesús es el centro de todo, razón de todo, preeminencia sobre todo, el Todopoderoso que gobierna todo, aún sobre lo que es bueno en sí mismo, como lo es la familia. Jesús es nuestro todo en todo. Para Jesús es claro que por encima del amor a la familia está el amor a la causa del reino de Dios. Por eso dice que el que quiera a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija más que a él, no es digno de él. Y esto es válido para todos, no solo para los consagrados. Suenan muy duras estas palabras, claro que sí, pero para poder seguir a Jesús es necesario un rompimiento serio y radical con todo aquello que impida que el reino de Dios sea una realidad. El reino de Dios solo lo harán realidad hombres y mujeres libres y autónomos en su corazón y que son capaces de amar sin límites y sin barreras, no solo a los suyos, sino a todo ser humano. En tercer lugar, nos dice el texto, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Este es un punto importante. De nada nos vale decir que somos muy cristianos, muy católicos, si no estamos siguiendo a Jesús. No podemos pretender seguir a Jesús sin llevar cada uno nuestra propia cruz. Muchos queremos seguir a Jesús, sanador, liberador, victorioso, poderoso, soberano, pero a Cristo solo, traicionado, herido, avergonzado y humillado, cargando con la cruz. ¿Quién lo quiere seguir? Muy pocos. Pienso en tantos santos y santas que han recibido por la gracia de Dios los santos estigmas del crucificado. San Francisco de Asís, el Padre Pío, Santa Rita de Casia, Santa Catalina de Siena y muchos más. Y creo humildemente que si ellos han recibido los estigmas es porque lo han merecido. Dios los vio cargando con tanto amor su cruz y siguiendo a Jesús tan fielmente paso a paso hasta el final, que los ha condecorado con los estigmas y el martirio. Fueron dignos de llevar los estigmas de Jesús, porque llevaron con dignidad y con amor la cruz. Fueron dignos discípulos de Jesús. Sí podemos llegar a ser santos, claro que sí. Solo debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. No podremos ser crucificados con Cristo si no llevamos nuestra cruz. ¿Y qué es llevar la cruz? Llevar la cruz es negarme a mí mismo, a mi humanidad, mi egocentrismo, a mis deseos, mis sueños, mis planes, para asumir enteramente a Cristo con sus deseos, sus ilusiones, sus planes y sus sueños, y decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Llevar nuestra cruz significa vivir lo que nos resta de vida en comunión con Jesús, identificados plenamente con su persona, su mensaje y su misión. Entre más te parezcas a Jesús, más cerca estarás de la santidad. Pero no olvides
que esto implica cargar con la cruz. En cuarto lugar, nos dice Jesús: el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Jesús nos llama a perder nuestra vida por causa de Él. Tan radical es su llamada, que el que atiende y lo sigue sin duda, perderá su vida por causa de Cristo. Perderá su vida en este mundo, porque vivirá en adelante solo para Dios, y nada más. Para Dios, nunca para sí mismo. Vivirá en adelante por amor a Dios. Su deleite estará en el Señor, y no más en las cosas de este mundo, dando nuestra propia vida como lo hizo Jesús. Es como uno encuentra la vida, y esta vida que se encuentra de nuevo es mucho más valiosa, mucho más alegre, mucho más hermosa que la simple vida que nos ofrece el mundo. Quien asuma el desafío hallará su vida en Dios y hallará en Dios en sí mismo. En quinto lugar, quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Jesús no se refiere solo a los 12, sino a todos los discípulos de todos los tiempos. Jesús está vivo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quien reciba a un discípulo de Jesús lo recibe a Él, y quien lo recibe a Él recibe al Padre que lo envió. Termina el texto de hoy diciendo: cuando acabó de dar las instrucciones, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Jesús envía de misión a sus discípulos, y Él, por su parte, prosigue enseñando y predicando. Jesús no pierde el tiempo, ni deja pasar ninguna oportunidad para anunciar la buena nueva a todos. Qué ejemplo de humildad y entrega nos da el Señor. Hoy como ayer, Jesús tiene pocos amigos. Es que no es fácil seguirlo. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Puede Jesús contarte entre sus amigos? Esa respuesta se la daremos cada uno en el silencio del corazón, en oración. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.